Y en un contexto como el que describes, ¿por qué los padres están más asustados o son más asustadizos que nunca? A ver, si ponemos las noticias, si ponemos los telediarios, si ponemos la televisión, si escuchamos la radio, lo normal no va a ser que todos los días digan, somos 46 millones de españoles, lo éramos ayer y mañana seremos más y además nadie va a morir. Esto no lo suelen decir. O los que han muerto de enfermedad. Esto no es noticia. ¿La noticia cuál es? La noticia es la nota roja, ¿no? La noticia es un asesinato no sé dónde. Pero, a ver, yo les pido a la gente que tengan memoria. Memoria, aunque sea cortoplacista. De 3 o 4 días. De repente, entran en el chalet de no sé quién, le roban no sé cuánto, lo amordazan no sé qué, un grupo de no sé qué nacionalidad. De acuerdo. Eso es noticia. Ahora, con esta noticia, si además el personaje es futbolista, ya ni te cuento. Con esta noticia nos están bombardeando a todas horas. Ta, 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 ta. Lo que después nos sale, 15 días después, es cómo se ha detenido ese grupo, porque normalmente se suelen detener. Es que el concepto de impunidad en países europeos casi no existe. Pero el concepto de impunidad en países hispanoamericanos está a la orden del día. El 99%, esta cifra es real, el 99% de los asesinatos en países como México quedan impunes. Es que ni siquiera se investigan. 99. El 99%. Y esto es una cifra real, esto no es una cifra oficial, el 99%. ¿Por qué? Pues porque es tal cantidad y hay tan pocos medios. Y los medios que hay pues no gozan de la mejor salud posible, que al final los malos salen ganando. Pero aquí, en sociedades que han conseguido un bienestar a base de luchar, a base de dar el callo, a base de currarse las cosas, al final lo único que es noticia pues son este tipo de notas rojas. Y verás, sí, puede ser muy desalentador enterarte que han entrado en una casa de no sé quién o de no sé cuánto, han robado y han hecho cualquier barbaridad. Pero esto legitima, por ejemplo, ahora vamos a aterrizarlo rápido, esto legitima al bombardeo que estamos sufriendo por parte de las empresas que se dedican a la seguridad privada y a poner alarma. ¿Esto legitima de alguna manera que todas las casas de España tengan que tener alarma? Pues claro que no. Pues claro que no, es que esto es ridículo. De hecho, te voy a contar una anécdota. Paseando un día con mi padre por Utrera, eran casi las 10 de la mañana, ahora que iban a abrir los negocios de una calle que se llama allí la calle Ancha. Es una calle peatonal donde están todos los negocios de postín del pueblo. Y yo iba andando con mi padre y me fijo que había un grupo, como unas 16 personas, 14, 15, 16 personas, que iban todos vestidos igual, de blanco y con algo rojo aquí en la solapa del bolsillo. Todo con unas carpetas rojas, todo muy bien, todos perfectamente uniformados. Y justo al dar las 10, cuando abren los negocios, cada uno se va a un negocio, se reparten todos por los negocios. Yo pensé, estúpidamente, digo, pues serán de alguna empresa de encuestas, ¿no? O algo así, es lo primero que pensé. Hasta que seguían dando y vi a uno, y no, era de una empresa de alarmas. No voy a decir el nombre, pues no se nos vayan a No tiene mayor relevancia, pero sí, es una empresa, una empresa de alarmas. O sea, habían buscado a 15 o 16 personas, una por cada negocio de la calle, se habían puesto todos de acuerdo para entrar todos en los negocios porque la venta, y esto te lo digo como alguien que sabe un poco del tema de esto de la ética de la comunicación y de cómo funciona la publicidad y cómo nos manipulan, la venta no se hacía en ese momento, la venta se hace a posteriori. Te explico por qué. Ahí en cada negocio entra un vendedor de alarma. Y entonces lo primero que le va a decir este vendedor a la persona es: vengo a darle la solución a sus problemas de seguridad. Porque como está la cosa... ¿Qué cosa? ¿Es que acaso han entrado en todos los negocios a robar? No, no han entrado en todos los negocios a robar. Pero ya empezamos así. Empezamos asegurando algo. Empezamos asegurando... Esto es una falacia argumentativa. Empezamos asegurando algo. Como está la cosa... Bueno, y todo el mundo está igual. Y empezamos a hacer una aseveración ad populum, o sea, porque como todo el mundo piensa, como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe es muy peligroso, ¿eh? Y entonces el vendedor, el dueño de la tienda dice, bueno, quién sabrá, no sé qué, y empiezan a soltarle datos y no sé qué, y esto es muy barato, y esto va a funcionar muy bien. Hombre, ojalá todo el mundo tuviera una de estas, porque si todo el mundo, esto se genera una red, te venden una milonga de puta madre. El vendedor se va a ir. Pero después el dueño de la tienda, que no le ha comprado el producto en ese momento, se queda con todos los papeles y el número de teléfono. ¿Y qué es lo que va a hacer este vendedor? Más temprano hablará con el vecino de tienda del lado. Y ahí viene la venta. En cuanto hable con el vecino de la tienda del lado, el vecino dirá: oye, ¿y te has enterado que están robando los negocios? Sí, vinieron. ¿A ti también vinieron? Sí, a mí, ¿qué día? No me digas.
¿Y esto cómo fue? Y de repente lo que cunde es el pánico general porque algo está pasando y está pasando porque han venido todos a ofrecernos esto para avisarnos de que algo está... Esto no es verdad, hombre. Esto no es verdad. Esto se llama la teoría del pánico. Esto es meter miedo. Y están metiendo miedo. Y meten miedo a las madres viendo la tele, y meten miedo a los padres viendo la tele, nos meten miedo de todo. Nos van a decir que se va a romper España. ¿Cuántas veces no se va a romper España? Desde que soy chico, España a cada llegada de un nuevo partido político al gobierno se rompe España. España se rompe 500.000 veces. Todo es pánico, todo es miedo. Porque resulta, y esto sí me voy a poner muy filosófico, Alex, perdóname. Sí, claro. Resulta que estamos perdiendo, y José Carlos Ruiz aquí estaría muy de acuerdo conmigo, estamos perdiendo de manera muy rápida la capacidad de pensar críticamente. ¿Qué es pensar críticamente? Palabras de José Carlos. Pensar críticamente no es solo interpretar el mundo desde tu pensamiento y desde tu contexto, sino poner en juego eso con cómo interpretan el mundo los demás y su contexto. Esto lo hemos perdido. Lo hemos perdido porque somos muy individualistas, muy cerrados sobre nosotros mismos. Y cuando nos encontramos con otro, lo que esperamos es que lo que yo siento, lo que yo creo, sea común al otro. Porque entonces los dos nos reforzamos en la creencia. ¿De acuerdo? Esto es muy propio. O sea, esto es, con este vecino no voy a hablar de política porque como va vestido no vota al mismo que yo. Pero a este sí, porque lleva al niño al mismo colegio que yo. Entonces voy a hablar con él. Entonces lo que estamos haciendo es reforzar simplemente una sola línea de pensamiento, pero no la oponemos a otro que piensa de manera diferente. Al final, el pensamiento se empieza a diluir, la capacidad crítica se diluye. Y cuando se diluye la capacidad crítica, al final acabamos pensando no con el cerebro, sino con el hígado. Nos dejamos llevar por las emociones. Y las emociones son las que provocan compra, son las que provocan venta. Hazme el favor, intenta hacer memoria del último anuncio de coches que viste. ¿Te dicen cuánto consume? ¿Te dice cuántos kilómetros puedes hacer con él? ¿Te dicen lo seguro que es? No. Te venden una experiencia. Te están diciendo porque tú lo vales, siente el placer de viajar. ¿Te gusta conducir? ¿Te gusta conducir? Porque no pueden aludirte al pensamiento crítico porque ya no nos funciona, porque lo hemos atrofiado. Nos llegan desde la emoción, nos seducen desde la emoción. Entonces, ¿las ventas desde dónde van? Desde la emoción. ¿Te dicen acaso ve a Bangkok para conocer una cultura diferente, probar su gastronomía? No, vive la experiencia. ¿Pero qué coño es vivir la experiencia? La experiencia será buena o mala y va a depender de muchos factores y además yo no solo quiero vivir la experiencia, también quiero aprender. No, eso no, aprender no. Siente lo que sentían los aztecas al subir por la pirámide. Yo no quiero sentir, yo quiero que me explique por qué está esa pirámide, para qué funcionaba, si sabemos a ciencia cierta si es la del sol o la de la luna en Teotihuacán, que ya sabemos que no es ni del sol ni de la luna. O sea, yo quiero saber. No, ahora no hay que saber, ahora hay que sentir. Esto es muy problemático porque al final las campañas políticas se hacen para las emociones. La polarización se hace precisamente para fundamentar las emociones, darle valor por el grupo que todo el mundo siente igual. ¿Tú crees que si todos nos dejamos llevar por las emociones podemos llevar a algún consenso, que es la democracia? Claro que no. Claro que no vamos a llegar a ningún consenso. Porque en cuanto el otro empiece a hablar cosas que no estemos de acuerdo con él y no estamos de acuerdo desde el hígado, ya no se convierte en un ciudadano, es mi enemigo.